Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Buen día, hoy es jueves 28 de este mes de noviembre 2024. Gracias por estarnos acompañando a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7 aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Este es el resumen de noticias. Nueva ruta de narcotráfico conecta Colombia con Australia, según la Armada colombiana. Embarcaciones semisumergibles viajan desde Colombia hasta Australia cargadas con cocaína a través de una nueva línea del narcotráfico en el Pacífico, reveló el miércoles la Armada colombiana al entregar el balance de un operativo internacional antidrogas. AFP en español tiene toda la información. Una mega operación global contra el narcotráfico. La Armada de Colombia informó el miércoles que las autoridades de más de 60 países incautaron 225 toneladas de cocaína e identificaron un nuevo corredor de la mafia para llevar la droga hasta Australia. La 14ª edición de la campaña naval Orión, desarrollada entre octubre y noviembre, logró en total la incautación de 1.400 toneladas de estupefacientes, incluidas 128 de marihuana. Hoy son redes del crimen transnacional organizado que se asocian. Entonces vemos cómo están vinculados los carteles mexicanos, los grupos criminales en Colombia, los grupos criminales de Ecuador, Perú, Brasil, pero también tenemos mafias de Bielorrusia, grupos criminales en Europa y en Oceanía. El responsable destacó el decomiso cerca de la isla de Clipperton, en el Pacífico, de un semisumergible que se dirigía hacia Australia con cocaína producida en Colombia. De acuerdo con Grisales, 1 kilogramo de cocaína es vendido en Australia hasta en $240,000. En Estados Unidos, por ejemplo, su precio oscila entre $33,000 y $40,000. Es el tercero que hemos encontrado, el primero lo encontramos en aguas colombianas y gracias a la cartografía que llevábamos identificamos la ruta. Ahí fue donde empezamos a trabajar con las autoridades australianas. En la operación se realizaron más de 400 detenciones en el marco de la recientemente creada Red Judicial Internacional Orión, apoyada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Conflicto arancelario entre México y Estados Unidos puede afectar a ambas economías. Coparmex. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que México debe reafirmar su postura a favor del libre comercio y de un tratado sólido que siga beneficiando a todas las partes involucradas. El Economista TV nos informa. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que una guerra comercial entre México y Estados Unidos generaría efectos devastadores para ambas economías, por lo que se debe pugnar por el libre comercio. El TEMEC no debe ser visto como una herramienta de presión política, sino como un acuerdo estratégico que garantiza la competitividad de la región, estableció José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Reconoció la posición firme del gobierno mexicano para defenderse ante posibles acciones unilaterales de Donald Trump. Sin embargo, la mayor afectación estaría en industrias que dependen de insumos provenientes de Estados Unidos, como la automotriz y la manufacturera. Estas represalias afectarían no solo a las empresas, sino también a los consumidores de ambos países, expuso. México, como socio comprometido, debe reafirmar su postura a favor del libre comercio y de un tratado sólido que siga beneficiando a todas las partes involucradas, comentó Medina Mora. Lula dice que Francia no tiene el poder para impedir el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Francia no tiene el poder de impedir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur porque es la Comisión Europea la que decide en nombre del bloque, estimó este miércoles el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. AFP en español nos cuenta. Francia no tiene el poder de impedir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Eso aseguró el miércoles el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Si los franceses no quieren el acuerdo, ellos no deciden más nada. Quien decide es la Comisión Europea. Ursula von der Leyen tiene la potestad para sellar ese acuerdo, y yo pretendo firmarlo incluso este año.
Los diputados franceses expresaron el martes por amplia mayoría su rechazo al acuerdo comercial, en línea con la posición del gobierno del presidente Emmanuel Macron, que busca presionar a la Comisión Europea. Todo esto en medio de protestas de agricultores que temen competencia desleal de productos sudamericanos, especialmente brasileños. Quiero que el agronegocio siga creciendo y causando la rabia de un diputado francés que hoy se burló de los productos brasileños porque vamos a hacer el acuerdo del Mercosur. No tanto por el dinero, lo vamos a hacer porque estoy hace 22 años en esto. Las declaraciones de Lula ocurren también luego de una controversia generada en Brasil por una carta publicada la semana pasada por el presidente de Carrefour, en la que afirmaba que la cadena de supermercados no vendería carne del Mercosur en Francia. Al anuncio siguieron llamados de boicot y la suspensión por parte de proveedores brasileños de la entrega de carne a las tiendas del grupo Carrefour en Brasil, país que representó 23% de la facturación del gigante francés el año pasado. El martes, el presidente del grupo pidió disculpas en una carta dirigida al ministro brasileño de Agricultura, Carlos Fávaro. Estados Unidos sanciona a jefes de seguridad y ministros de Maduro por represión en Venezuela. Estados Unidos sancionó el miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser eminentes profesionales, según él. AFP en español tiene la información. Estados Unidos sancionó el miércoles a una veintena de funcionarios de seguridad y miembros del gabinete de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro los acusa de encabezar la represión para que Nicolás Maduro se declarara ganador en las elecciones del 28 de julio, a su juicio fraudulentamente. Maduro tachó las sanciones de ridículas y anunció la creación de una nueva condecoración para reconocer a los funcionarios. Y le voy a colocar la condecoración que estoy creando con el nombre de los 200 años de la gran victoria de Ayacucho a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido hoy agredidos. Entre los sancionados están los jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, señalados por las detenciones de activistas opositores por acusaciones de conspiración contra el gobierno. En el listado también se encuentra el director de la Policía Nacional, que actúa en el control de manifestaciones y eventos de orden público. Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer. Las sanciones apuntan además a varios ministros, como el de Comunicación, el del Despacho de la Presidencia, el de Planificación y el del Servicio Penitenciario. De eminentes hombres de nuestro país. Nacionales. En el panorama nacional, encuentro con Trump se dará en su momento. Ya hubo contacto con su equipo, Sheinbaum. La presidenta expresó que se espera que se pueda dar el encuentro con el presidente electo para hablar de migración, violencia y tráfico de armas hacia Estados Unidos. El Universal nos cuenta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su equipo de trabajo y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentran en contacto. Esto después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, platicó hace unas horas con el próximo presidente de Estados Unidos. La presidenta indicó que en su momento se dará el encuentro con el republicano. No estamos de brazos cruzados, declaró. En la conferencia matutina de este miércoles 27 de noviembre, Claudia Sheinbaum detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya tienen contacto con el equipo de Trump. Está ya en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el equipo del presidente Trump. Y la idea es que en estos días, viene el Día de Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, pero que en estos días podamos comunicarnos para lo que planteó en la carta, que un equipo se encuentre de nosotros y un equipo
de él se puedan encontrar y hablar de todos los temas, hablar de migración, hablar del tema de la violencia, hablar del tráfico de armas hacia México, hablar de todos los temas y también pues de este comunicado que hicimos público el día de ayer y del comunicado que él hizo. Va a haber en su momento el encuentro, pues es necesario, entonces ya se encontrará el mejor momento para que haya este encuentro, idealmente previo a que entre el equipo del presidente Trump, que es el 20 de enero. Igual los empresarios y empresarias que están aquí tienen mucha relación con empresas de Estados Unidos, entonces ellos están en mucho diálogo con empresarios. El secretario de Economía pues está en diálogo con empresas mexicanas, empresas en Estados Unidos. Está aquí la American Chamber, que es justamente esta asociación que tiene que ver con empresas que están en México o empresas que están en Estados Unidos, que tienen mucha relación entre ambos países. Entonces, este encuentro pues se dará en su momento. ¿Qué es lo que tiene, digamos, frente a una publicación como lo que hace el presidente Trump? Pues evidentemente genera reacciones en los mercados, genera reacciones en las calificadoras, pero justamente lo que estamos presentando hoy es, nosotros no estamos de brazos cruzados, nosotros estamos trabajando de la mano con empresarios, empresarias y otros sectores del país, organizados y no organizados, para impulsar a México. Entonces, eso también pues lo tienen que conocer las calificadoras y otros sectores del país y de Estados Unidos y del mundo. Tras amago sobre aranceles, Sheinbaum habla con Trump. Caravanas no llegan a frontera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas clave como la migración, la seguridad y la lucha contra el fentanilo. Esto luego de que el republicano anunciara que impondría aranceles del 25% a productos de origen mexicano. 1TV nos informa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas clave para ambas naciones, como migración, seguridad y la lucha contra el fentanilo. El diálogo se dio luego de que Trump anunciara su intención de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos, medida que encendió las alarmas en la relación bilateral. Sheinbaum destacó que las caravanas migrantes ya no llegan a la frontera norte. Según la presidenta, están siendo atendidas dentro del territorio mexicano para gestionar el fenómeno migratorio y evitar el cruce masivo hacia Estados Unidos. Otro de los temas centrales fue la colaboración en materia de seguridad. Ambas partes coincidieron en la importancia de trabajar juntos para combatir el tráfico de drogas. Por último, Sheinbaum informó a Trump sobre la campaña nacional de prevención del consumo de fentanilo que se desarrolla en México. Este esfuerzo busca reducir el impacto de esta droga sintética en la salud pública y combatir la crisis de adicciones en Norteamérica. La mandataria calificó a la conversación con Donald Trump como excelente. El diálogo entre los mandatarios, afirmó, es una oportunidad para fortalecer los lazos y enfrentar juntos los problemas que afectan a México y Estados Unidos. 1TV. Respuesta de México ante aranceles de Trump deberá ocasionar dolor, según los especialistas. La amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, solo se puede responder con aranceles, aseguran expertos. El Universal tiene toda la información.
Ex negociadores del TECMEC han argumentado que la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, solo se puede responder con aranceles, pues de acuerdo con ellos esto causará dolor a sus electores, productores y exportadores, ya que se trata de una violación al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien negoció el tratado, dijo que si el republicano quiere presionar para que se atiendan el narcotráfico y la migración imponiendo aranceles del 25% a las exportaciones, el gobierno mexicano ya no podrá contestar enviando tropas a la frontera para frenar a migrantes, como se hizo en el sexenio pasado, debido a que la mejor respuesta es decirle a Trump que también se le impondrán aranceles en la misma magnitud contra las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano, como lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, dijo que se tiene que dejar claro que no se tomará el camino que siguió el gobierno en el sexenio pasado, de caer en las amenazas de Trump con tal de que no grave las exportaciones mexicanas con una tasa de 25%, añadiendo que Trump tampoco cancelará el TECMEC porque aprovecha el tema comercial para expresar amenazas y ya no tendría su único acicate para presionar. Por otro lado, Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico del acuerdo comercial y ahora socio de la firma Agon, dijo que las declaraciones de Trump demuestran que no va a cesar con sus amenazas de incrementar los aranceles, porque los considera como la herramienta más eficiente para forzar concesiones de México en materia migratoria y de seguridad, ya que si decide imponerlos afectará a México y Canadá, pero también sería como darse un balazo en el pie por las consecuencias que tendría para la economía estadounidense. Finalmente, Jorge Molina, consultor en comercio internacional, mencionó que Trump puede imponer los aranceles, ya que desde 1932 el Congreso estadounidense le cedió al presidente la atribución de aplicar aranceles de manera unilateral por causas de seguridad nacional. Es el mismo argumento que utilizó en 2018, cuando impuso un arancel de 25% a las importaciones de acero y aluminio, indicó. Marcelo Ebrard es un tiro en el pie sobre aranceles de Trump. El gobierno de México ha cerrado filas frente a los amagos arancelarios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El país tiene el dato. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. Ahora, ¿a quién afectan estas medidas? Porque hablamos de países, pero sí que empresas. México y Estados Unidos han construido, Canadá también países europeos, también Japón, Corea del Sur, otros aliados, han construido uno de los conglomerados industriales y tecnológicos con millones de empleos bien pagados, más importante del mundo. Entonces, el primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensémoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas de los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué? General Motors, Stellantis, Ford, bueno, aquí está la asociación, está la American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las tres empresas establecidas en México. Por cierto, recordar que la primera planta de Chrysler se fundó hace 80 años en México. O Ford Motor Company pues, llegó al fin casi hace un siglo. Entonces estamos hablando de empresas que forman parte y son comunes, ayer decía la presidenta, son empresas comunes en función de esa integración, esa antigüedad y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Bueno, entonces ese impuesto, imagínense 25%, la primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces, cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25% porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Ahora, hay que considerar que el 88% de las pickups que se venden en Estados Unidos provienen de México. 88%.
aquí se hacen. De estas, las 3 principales marcas que se venden son otra vez General Motors, Ford, Stellantis, en diferentes proporciones. Todas ellas, ojo, esto se los pregunté ayer, ¿cuál sería el impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25%, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos. Trump postea sobre llamada con Sheinbaum acerca de migración y flujo de drogas a Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, compartió los detalles de su llamada con Claudia Sheinbaum. N+ nos informa. Vean, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales. Leo textual. Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella acordó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur. También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y también el consumo estadounidense de estas drogas. Fue una conversación muy productiva. En otro mensaje, Donald Trump escribió lo siguiente. México impedirá que la gente pase por nuestra frontera sur con efecto inmediato. Esto contribuirá mucho a detener la invasión ilegal de los Estados Unidos. Gracias. Estatales. En el panorama estatal, familiares exigen justicia para fallecidos en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Cala. Después de los hechos ocurridos en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Cala y la ranchería Nandayapa en el kilómetro 14, familiares de los hoy occisos exigen justicia tras dicho acontecimiento. Carlos Camacho, de Canal 13 Chiapas, nos informa. Después de los hechos ocurridos en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Cala y la ranchería Nandayapa en el kilómetro 14, familiares de los hoy occisos exigen justicia tras dicho acontecimiento. Lamentablemente el día de ayer mis hijos estaban aquí en Chiapa de Corzo, iban para el rancho, yo estaba en el rancho, mi esposo estaba en el rancho, pero mientras yo estaba en la parte de arriba del rancho, mi esposo ya estaba trabajando en el Bajío, cortando girasol, porque a eso nos dedicamos. Cuando nos enteramos que ellos estaban tapando, entonces pues mis hijos tienen 20, 24 y 27 años, pues todavía son jóvenes y obviamente ellos tienen sí ese coraje por lo que le hicieron a su papá. Entonces yo, en cuanto supe que ellos iban a pasar por ahí, le hablé precisamente a mi hijo, el más pequeño, el que falleció, y le dije, hijo, pasen y denles, si piden dinero, denles. Doña Marta refiere que durante el suceso, dentro del terreno que es propiedad de ellos, se encontraban trabajando personas campesinas de la zona Altos, quienes auxiliaron a sus hijos y esposo. Ahí en el rancho donde nosotros vivimos, hay grupos de campesinos de los Altos, gente indígena que mi esposo les da terreno para que siembren, personas muy trabajadoras que ahorita estaban en la pizca. Entonces cuando escucharon que pues mis hijos iban a pasar y que podía haber algún problema, ellos bajaron a auxiliar, pero ninguno, ni los trabajadores, ni mi esposo, ni mis hijos, ellos no tienen armas, ellos no tenían armas. Mis hijos lo único que traían, que llevaban de aquí de Chiapa de Corzo para el rancho, era tortilla que les encargamos, sus gorditas, su desayuno que ellos compraron. La señora Marta refiere que hace 2 años atrás ya habían tenido un problema con estas mismas personas que se dedican a retener vehículos para pedir dinero a los pobladores, quienes al no recibir lo que piden, comienzan a agredir a los que transitan por esta zona. Esta situación no es solo de ahorita. Tenemos un antecedente ya de un problema con estas personas del predio Las Palomas.
Hace 2 años, estas personas golpearon a mi esposo en la cabeza con palos, porque quiso mi esposo intervenir para que no golpearan a otras personas, a un señor que iba con su niño, porque no les quisieron dar dinero a ellos, que siempre se ponían ahí con piedras, atravesaban troncos. Hasta el momento, doña Marta y sus familiares no les han notificado sobre presuntos detenidos. Ellos hoy exigen justicia, ya que al igual cuentan con 2 hijos más que se encuentran graves tras las proyecciones de arma de fuego que recibieron en su cuerpo. No hay ningún detenido, porque vamos a ser honestos, y ustedes lo ven y lo ve todo el mundo, cuando estas personas están tapando las carreteras, siempre tienen pasamontañas, siempre se cubren la cara, entonces pues uno no puede realmente señalar y mucho menos conoce uno sus nombres, pues entonces en la fiscalía muchas veces eso es lo que nos piden, nombres, y pues ¿cómo vamos a saber nosotros nuestros nombres? Yo le pido a la Fiscalía de todo corazón que nos apoye, que nos ayude, porque esto que me pasó ahorita a mí de perder a mi esposo, de perder a mi hijo de 20 años, de que tengo a 2 hijos en el Gómez Maza graves, no quiero que le pase a otra gente. Informó para Noti 13, Carlos Camacho. Se desata balacera en la Frailesca. Autoridades arriban a Villaflores. La madrugada del lunes, elementos de la Policía Estatal repelieron una agresión a balazos por parte de un grupo delictivo en la cabecera municipal de Villaflores. Durante el enfrentamiento, las autoridades lograron someter a 4 agresores, quienes fueron detenidos. Se reportan además 2 oficiales heridos. Canal 13 Chiapas tiene toda la información. La madrugada de este miércoles, elementos de la Policía Estatal repelieron una agresión a balazos por parte de un grupo delictivo en la cabecera municipal de Villaflores. Los hechos ocurrieron cuando presuntos delincuentes intentaron ingresar por la fuerza a la agencia regional de una reconocida empresa cervecera. Durante el enfrentamiento, las autoridades habrían logrado someter a 4 agresores, quienes fueron detenidos. Además, se reportaba a 2 oficiales heridos. Elementos estatales y federales arribaron a la ciudad frailescana, quienes realizaron intensos operativos en diferentes puntos de esta ciudad, por lo que algunas escuelas decidieron suspender clases ante el temor de exponer a los infantes a un fuego cruzado. Aunque este suceso no ha sido confirmado por las autoridades con un comunicado oficial, la situación se pone cada vez más tensa. En varios videos que ya circulan en redes sociales, se puede apreciar la presencia de elementos de seguridad de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, realizando movilizaciones, cateos y rondines de seguridad. Noti 13. Locales. En el panorama local, a través de Gilberto Morales del Heraldo de Chiapas, luego de la primera helada que se registró el pasado lunes 25 de noviembre en la región Altos de Chiapas y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, durante estos 3 días de temporada de frío, hasta el momento no hay reporte de afectaciones en comunidades del municipio de San Cristóbal de las Casas, pero el clima sigue disminuyendo, quizá podría llegar hasta 2 grados bajo cero, por lo que el personal de protección civil está pendiente con las autoridades de diversas comunidades y ejidos de este municipio coleto. Al respecto, Pablo Reyes, director de Protección Civil en San Cristóbal de las Casas, en la entrevista dijo que afortunadamente no hay reportes de daños en los cultivos, hortalizas y viveros en cada uno de las zonas, en cada una de las comunidades y ejidos de San Cristóbal de las Casas, pero la temperatura seguirá disminuyendo y podría llegar hasta 2 grados bajo cero. El llamado, como siempre, es de no introducir anafres dentro de los cuartos porque el monóxido de carbono podría intoxicar a las personas y esto obviamente sería mortal. Y por otra parte, en el Panteón Municipal de San Cristóbal de las Casas ha sido de manera constante objeto de robos en las tumbas, según denuncias de los familiares de los difuntos que descansan en el lugar. A menos de un mes de la conmemoración del Día de Muertos, los ladrones de tumbas han comenzado a delinquir de nuevo dentro del Camposanto, a pesar de que, según los informes, existe vigilancia las 24 horas del día. Sin embargo, los ladrones logran ingresar y sustraer diversos objetos de las tumbas.
De acuerdo con imágenes enviadas por uno de los afectados, informó que los ladrones ingresan durante la noche y roban las puertas pequeñas de las capillas que se utilizan para resguardar fotografías, veladoras, cruces y otros objetos que están dentro. Estos delincuentes aprovechan los lugares oscuros y se cuelan cuando el velador está descansando. Así las cosas en el Panteón de San Cristóbal de las Casas. Bueno, gracias por su atención. Hoy es jueves. Le deseamos un excelente día con toda su familia. Mientras tanto, continúe con nosotros a través de Logos Radio y Mágica FM. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.